Buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a el último seminario de actividad acá en la Universidad de Diego Portales relativo a la legislación y derechos del pueblo indígena, que viene como marco de conversación la ley técnica de 1949, ¿cierto? Como bien se llama autonomía de desarrollo cultural. Un poco la idea es que vamos a funcionar hoy día con panelistas de lujo que tenemos respecto de los desafíos actuales que enfrenta la ley que hemos visto, que más o menos seguimos estas materias como han habido distintos de una reforma, se ha tomado a veces también el curso en algunos debates presidenciales, amenazas de derogación, modificación, etc. Por lo tanto, nos pareció que era un tema su urgencia por jurídico. Y en ese sentido, entonces, tenemos este seminario para poder propiciar esa conversación. Y para comenzar el seminario, queríamos darle la palabra al director nacional de Radio, Álvaro Morales Pereguero, que va a invitar a los públicos a Rafael para gusto estar acá en la Universidad de Diego Portales una vez más, avanzando en la profundización, en la socialización, en el posicionamiento de los derechos de los pueblos indígenas, que es una materia donde la universidad y la institucionalidad pública, CONADE, encuentran un punto de convergencia que dice mucho también de los procesos sociales, políticos, institucionales que se viven en nuestro país. Y creemos que es una temática donde los derechos humanos, los derechos de las minorías, en este caso los derechos de los pueblos originarios, se solapan de manera bastante sustantiva con la labor de una universidad, que es una labor de pensamiento, de reflexión crítica sobre la sociedad, sobre los instrumentos que nos rigen y sobre los desafíos. Esto nos abre un contexto de socialización, donde tengamos criterios de justicia, de equidad, que den cuenta, por supuesto, una convivencia más sana, más armónica, más equilibrada. Y vaya que es difícil llevar estos conceptos que son bastante serios al plano operativo cuando hablamos de los derechos de las minorías. En este caso, insisto, los derechos de una minoría bien particular, ampliamente cargada de ideología, desde el punto de vista más pragmático, que son los derechos del pueblo indígena. Tenemos un contrapunto, un punto de inflexión que es bien grande en poder analizar de manera seria, responsable, cuáles son las implicancias y el posicionamiento de los derechos de estos grupos preexistentes del Estado en un contexto de una sociedad que se ha ido avanzando, un modelo donde históricamente no habían tenido esta vida, habían sido empujados hacia la homologación, hacia la transculturización, y habían sido sometidos a parámetros propios del mercado, como la productividad, como el rédito en materia socioeconómica y social. Y en ese sentido existen distintas miradas del derecho indígena que yo creo que hay que posicionar, porque por supuesto esta región ha tenido una evolución significativa, especialmente en los últimos 50, 70 años, donde la forma en que se han visto en el ámbito comparado refleja un poco el tránsito que hemos ido dando acá en Chile. Y la visión original del indigenismo en mediados del siglo pasado de la problemática indígena como una problemática de rezago socioeconómico, de una falta de asimilación a los avances del progreso, es una visión que aparece hoy día bastante trasnochada cuando uno lo mira desde el contexto de los derechos humanos, que es el posicionamiento que hoy día tiene la temática indígena, desde donde encuentra también sus sabias, sus sustancias y sus principales herramientas. Y en ese sentido, el choque que se da entre miradas que, por supuesto, son más pragmáticas, operativas, de mercado, de explotación de recursos económicos, de progreso socioeconómico, choca bastante con esta mirada de derechos de colectivos que juegan fuera de esa matriz cultural
y que de cierta forma ha logrado sobrevivir dentro del contexto societario contemporáneo, pero en espacios reducidos, con mucha resiliencia y hoy día con un reflorecimiento, con una sociabilidad que es mucho más empática, mucho más abierta a la diversidad. Y la ley indígena de 19.253, que es el primer instrumento jurídico que tiene Chile en esta materia, y por supuesto la ley, la FGENCHI, que hoy día vamos a someter a análisis y escrutinio, son los dos instrumentos chilenos nacionales que dan cuenta de los derechos de los pueblos indígenas y que tienen, por supuesto, una mirada que se engarza en esta diferenciación y en la necesidad de protección, promoción y proyección, bajo no criterios socioeconómicos, sino criterios de respeto, valoración diferenciada, puesta en valor de la identidad, la cultura y la cosmovisión, que son cuestiones que no se miden en pesos, no se miden en precios, se miden en valores. Y eso genera un contrapunto que no es menor, dado que por supuesto hay diferentes intereses, no solamente jurídicos, sino también intereses políticos, económicos, que confluyen hacia los recursos naturales donde los derechos de los pueblos indígenas y otras entidades que llegan a esos territorios tienen, por supuesto, un solapamiento y una necesidad de ordenamiento. Y la ley Lafkenche exporta, de cierta manera, un concepto que es bastante transversal y esencial en materia indígena, que es el contexto de territorio, para llevarlo desde esa plataforma al ordenamiento jurídico chileno, bajo lo que podríamos llamar, para que nos entendamos, el maritorio, que es una analogía del concepto de territorio en la zona de sumergio costera y el mar. Y en ese sentido, tenemos hoy día una herramienta que está bajo polémica. Está bajo polémica no solamente en cuanto a su existencia y resultados prácticos, sino también en cuanto a su operativización, dado que aquí hay que hacer una autocrítica. Por supuesto que existen brechas entre lo declarado y los instrumentos que el Estado tiene a su favor y ha creado para poder operativizar esas ideas, esas ideales, valores y horizontes. Y en ese sentido, hoy día tenemos un instrumento donde las diferentes posiciones, de diferentes intereses se han trasladado al ámbito de ya no solamente la ejecución, sino también de la política, del diseño, para poder ser objeto de revisión. Y las miradas son absolutamente diversas. Y cuesta entenderse cuando hablamos de matrices culturales, como señalaba al inicio, que son distintas. Y cuesta encontrar un idioma común cuando, por supuesto, aquello más nos separa que nos hace confluir a fines que sean compartidos. Y en este sentido creo que es ilustrativo lo que hoy día vamos a discutir con este panel de lujo. ¿Por qué? Porque efectivamente la solución a los problemas de fondo en materia de reconocimiento de los derechos de las minorías, reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, están dados en el aspecto político, que son las reglas que nosotros mismos nos imponemos desde esa base para poder ordenar nuestra sociedad y poder ordenar, por supuesto, cómo caminamos y cómo nos reconocemos en nuestros diferentes partes. Y los pueblos indígenas tienen conquistas que son conquistas que han tenido detrás sangre, sudor y lágrimas durante largo tiempo para poder hacer un espacio en el mundo del derecho civil, del derecho occidental, del derecho público, del derecho estatal. Y son peldaños que, por supuesto, son un avance, pero también son un riesgo diario de retroceso. Y en ese sentido, hoy día estamos viviendo tiempos donde pensar estas materias nos obliga a situarnos y mirar no solamente hacia adelante como si estas cosas las tuviéramos garantizadas, sino mirar también la escala del tiempo desde donde vienen las cuestiones indígenas preexistentes al Estado del Derecho y mirar hacia el futuro cómo le vamos a dar cabida en nuestro concepto de sociedad. Y los pueblos indígenas, y acá como director nacional de CONADI creo que tengo ese embajadero, por supuesto, son parte esencial de lo que es la identidad chilena. Son preexistentes al Estado, deben ser valorados, reconocidos, protegidos y proyectados no solamente por eso, sino también como parte esencial del tejido social humano que
a la noche de los tiempos ha logrado visiones que son distintas a las hegemónicas y que son visiones que tienen un componente de diversidad, de protección a los recursos naturales, una vida mucho más armónica con la naturaleza que vaya que hoy día se hace necesario. Y en ese sentido, por supuesto, nuestra visión, y aquí hablo en nombre del Ejecutivo, es que tenemos un instrumento que es un tamaño que no podemos retroceder. No podemos, por supuesto, abandonar. Y que tenemos que defender con todas las herramientas que nos da el derecho. Pero siempre con la reflexión crítica, que son instrumentos que efectivamente podemos perfeccionarse. Y en ese sentido, la discusión está pensada para que veamos, teniendo mirada, podamos generar esa reflexión crítica para ver qué es necesario en materia de diseño, en materia de implementación real, en materia, por ejemplo, de ejecución de estos derechos, poder colocarnos con la palestra y evaluar cuáles son los caminos que se puedan seguir. Por lo pronto, sabemos que tenemos diversas iniciativas legales que buscan intervenir esta ley bajo un sentido que desde la mirada de los pueblos indígenas, la regional y el colectivo son un retroceso en materia del estándar que guarda el derecho al maritorio como una significación cultural en el mundo que piensa en otra clave y donde, por supuesto, también tenemos la noción de que la implementación de esto debe ser potenciada con todas las herramientas institucionales necesarias, cuestión que, por supuesto, a la fecha ha tenido serios penales, y eso no hay que reconocer. Y en ese sentido, tenemos también que el avance de estas normativas, proyectos de ley y búsqueda de intervenciones en este cuerpo legislativo han generado un debate que también es más social, que es donde se inserta precisamente esta instancia y que busca poner en valor la importancia de la diversidad y del entendimiento que tenemos de nuestro Estado-Nación como un Estado que no es de una identidad única, homologante y abrasiva, sino más bien un Estado que tiene que ser abierto, ponderado, protector de la diversidad y, por supuesto, de los pueblos indígenas originarios preexistentes. Y en ese sentido, sabemos que tenemos hoy día un riesgo serio de retroceso. Se está discutiendo en la Comisión del Senado esta semana. Hay indicaciones varias que representan diversos derechos con los cuales se miran y donde el Ejecutivo, y aquí quiero ponerlo también sobre la mesa de manera patente, ha tenido una mirada de derecho a los pueblos indígenas, como he comentado, que va a hacer uso de todas las herramientas jurídicas para poder defender esa visión. Y particularmente la reserva de constitucionalidad, que ya está presentada por un tema que no es absoluto menor, que confluye además con tratados internacionales vigentes, como es el proceso de consulta, en el cual, por supuesto, cualquier iniciativa que afecte, tenga susceptibilidad, afectación en los derechos de los pueblos indígenas, tiene que seguir un camino que está preestablecido, que está acordado y que genera un estándar desde el cual nos posicionamos en el ámbito internacional como países serios, responsables y, por supuesto, respetuosos de la diversidad que presentan los pueblos indígenas. Y en ese sentido, el escenario está abierto, yo creo que es más contingente que nunca, que podamos analizar los aspectos más técnicos, más jurídicos de esta materia y generar una visión de hacia dónde queremos que camine nuestro país y hacia dónde queremos que confluyan los esfuerzos de los derechos de los pueblos indígenas por posicionarse en el ámbito estatal. Así es que muchas gracias a la Universidad de Portales por esta instancia. Yo acá bajo esta visión, por supuesto una visión política, vengo también a escuchar las diferentes visiones y para hacer análisis de las posiciones que se pongan sobre la mesa y por supuesto tratar de aportar a la discusión y al posicionamiento de estas materias que no están en los círculos exteriores de la discusión pública, sino que están en el centro de cómo se piensa una sociedad. Así que agradecemos siempre, ¿no es cierto?, el apoyo de una institución fundamental para el respeto y protección del derecho político como el coronavirus, y que volvemos a reiterar nuestro agradecimiento por su presencia acá y sus sabias palabras, que uno siempre aprende mucho de la discusión. Así que
Muchas gracias por su presentación. Vamos a dar inicio entonces al seminario. Cada ponente tiene alrededor de 15 a 20 minutos para su exposición y después vamos a dejar unos minutos para que podamos conversar si quieren preguntar y generar un diálogo justamente sobre las distintas aristas que están en discusión respecto a el diseño e implementación de la ley. Comenzamos con el profesor Sebastián Donoso. Sebastián es socio, yo estoy Sebastián Donoso y asociado, que es especializado en asuntos indígenas y derechos humanos, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un magíster en Política Social y Planificación en Países de Desarrollo de la London School of Economics and Political Science. Es profesor de legislación indígena de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, o sea, de la Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Centro de Políticas Públicas de la misma universidad, profesor del Diplomado de Relaciones Comunitarias, también de la Universidad Católica, y profesor de Legislación Indígena en el Diplomado de Derecho a Recursos Naturales también de la Universidad Católica de Chile. Anteriormente fue asesor especial para asuntos indígenas del Gobierno de Chile. Entre 2013 y 2025 fue consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y agregar que también fue parte del comité de expertos de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, donde pudimos coincidir. Así que, por supuesto, es un grupo contar con nosotros con la presencia de Sebastián. Entonces, Sebastián, no sé si quieres ponerte. Adelante, por favor. Bueno, primero comparto saludar a todos, por supuesto. Marimar y la María y Cristina. Marimar, el Penny y Fernando, por un lado. Parto por agradecer al especialmente por su testimonio de la Universidad de Evo Portales por esta invitación a conversar este tema tan importante. Y por supuesto, alegrarme de compartir esta actividad con María Cristina y Fernando, y también con el director de CONADE, don Álvaro, el mismo profesor Carmona. Y como lo decía el director de alguna forma, qué momento tuvo para hablar de esta ley. La actual coyuntura lo hace muy evidente. El director de CONADE habló del proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso. Pero no solo eso, han pasado muchas cosas a nivel institucional, la implementación de esta ley. Hay desafíos muy relevantes en materia de diálogo, resolución de conflictos, en relación con esta ley. Entonces, inclusive más oportuno el tema del seminario, porque ustedes también lo dicen, se llama Ley de Afgencia, Autonomía, Desarrollo y Convivencia Intercultural. Me parece que los tres elementos están muy bien escogidos para poner en contexto la conversación. Y la invitación que nos hacía el profesor Carmona era a dar nuestra perspectiva sobre los desafíos, dificultades que enfrenta actualmente la aplicación de la ley y reflexionar en qué forma podrían ser enfrentados. Para ser fiel a la convocatoria. Yo no sabía que iba a dar primero. Tal vez habría sido mejor que partiera María Cristina, que ella es la experta en el tema, y posiblemente va a ser mucho más precisa que yo en varias cosas. Pero ya que me tocó este rol y encantado de ser un parto, quisiera partir por dar algunos elementos básicos sobre esta ley, porque no estoy seguro que todos manejan a todos sus familiares con ellos. Esta es una ley que se dictó en el año 2008, ya tiene casi más de 17 años, ¿no es cierto? En la misma época más o menos en que Chile ratificó por 1969 la OIT, porque lo antes, ¿no es cierto? Y varios años después, ¿no es cierto?, de la dictación de la ley indígena, la ley marco en materia de pueblo indígena, ¿no es cierto?, que es la ley de 1993. Y esta ley la conocemos como ley de Afgencia, pero su número es la ley 20.249, que se llama Ley de Orden Costero del Pueblo Marino de Pueblos Originarios. Tal vez, en un momento dudé, traer una pequeña presentación con un par de láminas. Tal vez habría sido bueno mostrar un par de láminas con cuál es el objeto, digamos, de la ley, el objeto en el sentido de sobre qué espacio, sobre qué bien recae, ya que la ley se refiere al espacio costero marino del pueblo originario. O sea, ahí lo invito a, si permiso que con María Cristina para tener la oportunidad de implementarlo o incluso corregirlo, pero invito a imaginarse un segundo el borde costero marino. Imaginemos nuestro querido Océano Pacífico, ¿no es cierto?, que estamos en la playa.
Cuando uno está en la playa, ¿no es cierto?, tiene ahí el mar rompiendo ahí en la arena, ¿no es cierto?, en la playa, bien digo. El espacio que es objeto de la figura que crea esta ley, porque esta ley crea una figura administrativa que se llama espacio costero marino de pueblos originarios, que es media impronunciable, que se llama ESCMIPO, tiene varias consonantes, entonces como es difícil decir. El EMPO, esa figura es una figura administrativa, ¿no es cierto?, que recae sobre un espacio físico. Y ese espacio, si ustedes se paran en la playa, ¿no es cierto?, se imaginan con un segundo que están ahí como costero, tiene principalmente 4 componentes que pueden ser objeto de. Por un lado está lo que llamamos terreno de playa. El terreno es un poquito del periodo pregresivo, ¿no es cierto?, el terreno de playa es lo que va a definir a más alta marea, 80 metros hacia el sur. En el caso de esta ley, particular cuando el propietario, por decirlo así, quiere titular de ese espacio, es el Estado de Chile, porque cuando son privados y algunas partes de Chile, puntuales en que el terreno particular llega hasta la línea de alta marea. No es la regla general, pero ocurre en la ley aplicada en ese espacio, cuando el dueño es el pico, ¿cierto? Esa es el primer paso que puede ser objeto de un ICO, que se llama terreno plano, 80 metros, ¿no es cierto?, de la línea de alta marea hacia acá. Segundo, el espacio que se llama playa, ¿cierto?, que es lo que hay entre la línea baja marea y alta marea. Inmediatamente a continuación, a medida que uno va ahí metiéndose al agua, ¿cierto?, está la. Y luego hay dos componentes que son fondo de mar, o sea, todo lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, que va bajando ¿cómo se dice?, talud, debe ser la palabra correcta técnicamente, y el cuarto componente es lo que se llama porción de agua. Si yo quiero poner una boya, por ejemplo, esta boya requiere un permiso, yo no puedo llegar con una, que eso requiere un permiso para ocupar porción de agua. Esos son los 4 espacios que son objeto de un espacio costero marino por año. Entonces, ustedes pueden al tiro empezar a imaginarse por qué la implementación de la ley tiene desafíos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de autonomía, desarrollo, convivencia intercultural, y por qué es tan oportuno estar teniendo esta conversación hoy día, porque hay un proyecto de ley que se está demandando en el Congreso, que lo que busca es resolver conflictos que se han generado o problemas que se han generado con la implementación de esta ley. Entonces, ustedes también podrían imaginarse cuáles son los usos que hay en ese espacio, ¿no es cierto? En ese espacio hay actividades recreativas, podría haber una cancha de guiatún, ¿no es cierto?, en el caso de Pueblo Bus, digamos que aledaño, ¿no es cierto?, al mar. Hay actividades que tienen un componente tanto cultural como económico, como la recolección de algas, la pesca, la extracción de mariscos. Si yo quiero construir un muelle de embarque o desembarque, tengo que hincar los pilotes, ¿no es cierto?, en terreno de playa, fondo de mar. Si yo necesito hacer movimientos de embarcaciones, necesito boyas. Por lo tanto, usted puede empezar a pensar que podrían haber puertos, ¿no es cierto?, podrían haber líneas de transmisión de eléctrica que se unen al mar, emisarios submarinos, plantas desaladoras. Tenemos muy importantes en el norte de Chile hoy en día, que normalmente se construyen ahí en terreno de playa, y está la planta de osmosis inversa, etc. Creo que podría servir un poco como introducción, y le dejo ahí a María Cristina, que ya va a llegar varios elementos más. Ese es el espacio del que estamos hablando. Se vuelvo un poco a lo que tenía aquí en mi nota. Yo quiero partir por hacer una declaración de principio. Yo estoy convencido de que esta ley era una ley necesaria. Y creo además que es una ley loable, una ley que era importante incorporar, por ejemplo, que los usos posibles, los usos históricos, antiguos, de los pueblos indígenas en el pueblo costero marino, no estaban siendo, por ejemplo, de ley, y muchas veces estaban siendo invisibilizados frente a otros usos que obviamente compiten por el mismo espacio. Porque son los usos que deben ser. Quiero partir diciendo eso porque todo lo que voy a decir a continuación, quiero que por favor lo consideren partiendo de ese principio, de que yo creo que esta es una ley importante, necesaria y justa, desde el punto de vista de reconocer y guardar esos usos de pueblos costeros marinos que no lo estaban haciendo o no de la forma que se requiere. Dicho eso, quiero decir que 17 años después de su inflación, a mi juicio la ley Lafkenche enfrenta una crisis de legitimidad muy grande. Y parafraseando el título del seminario, me parece que la ley no ha permitido avanzar de buena forma en ninguno de los 3 aspectos que se mencionan ahí. Ni en la autonomía de los pueblos indígenas, ni en desarrollo, que es un desarrollo que son las distintas posibilidades de desarrollo, tanto los pueblos indígenas como el resto de la población, ni tampoco en convivencia cultural, algo tan importante que lo mencionaba también en el director. Y quisiera dar 2 ejemplos de situaciones que me parece que son sintomáticas de esta crisis de legitimidad. Una de ellas la mencionó, o más bien, la mencionó el director de CONADI, Carlos Morales.
el hecho de que estemos discutiendo hoy día, que se esté discutiendo en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que busca modificar la ley de Askenche, es tanto vigente que que obliga a consultar previamente aquellas medidas legislativas que son susceptibles de afectar a los indígenas. Para mí, un primer síntoma de que hay algo que está funcionando mal. Es decir, el Congreso de Chile hoy día se siente en la posición de que puede avanzar en la dictación de una ley que no ha sido objeto de consulta. Y podríamos aquí entrar en tecnicismo de cuándo y si la responsabilidad de consultar en realidad aplica cuando es el Estado el que presenta el mensaje del proyecto de ley y no cuando son los parlamentarios, pero no quiero entrar ni siquiera en esos tecnicismos, porque me parece evidente que una ley como esta tiene que ser sometida a consulta. Para mí ese es un síntoma muy claro de esta crisis de legitimidad que estamos enfrentando. Y un segundo síntoma, y aquí tanto Álvaro como Cristóbal, que nos tocó participar juntos en la Comisión para la Paz y el Entendimiento desde distintas posiciones, son testigos de ello. Un segundo síntoma de eso fue algo que pasó en la Comisión para la Paz y el Entendimiento, una comisión que fue convocada por el presidente Boric hace ya 2 años, más de 2 años, por ahí, en agosto del 2023. Y se convocó a todos los sectores de la sociedad representados políticamente, ¿no es cierto? 8 comisionados de distintos sectores políticos, y algunos de ellos convocaron a algunos expertos, entre los cuales nos tocó participar. Y uno de los comisionados, 4 comisionados mapuche y 4 comisionados no. Una comisión que buscaba debatir sobre temas de tierra, ¿no es cierto?, demandas de tierra, las regiones de Biobío hasta los lados. Uno de los comisionados mapuche, comisionados, porque no quiero dar a entender quién fue, digamos. Al inicio del proceso de diálogo, imagínense que es una comisión a la paz y el entendimiento. El único comisionado mapuche dijo: si esta comisión se propone como punto de discusión y de diálogo hablar de la ley de Askenche, yo me retiro de la comisión. Eso lo dijo un comisionado o comisionada. Eso para mí también fue un síntoma de algo muy grave, porque alguien, sobre todo una persona que pertenece al pueblo mapuche, dice al inicio de una mesa de diálogo: yo no dialogo sobre esto. Yo me retiro de esta mesa si es que este tema se requiere. Yo creo que puedo entender por qué, de dónde viene eso. O sea, yo creo que para muchos es evidente que esta ley es considerada, por justa razón, una ley que es una gran conquista del pueblo indígena. Y por eso entiendo las palabras del director cuando dice: es una ley que no podemos abandonar ni retroceder. Entonces, creo que hay un síntoma muy importante de la comunidad y yo. ¿Para qué hablar del conflicto que se está generando entre comunidades? Para mí, fue la primera imagen que vi de una comunidad protestando contra la posibilidad de que se aprobara ley. Para mí eso también fue un síntoma de algo muy grave está pasando. Aunque uno pueda entender la ley y explicar la razón que lo único que me imaginé que iba a haber una gente protestando contra un hecho, contra la posibilidad de que se aprobara un hecho. En fin, usted, profesor, me da un segundo de tiempo para contarme. Te quedan 8 minutos. Chulo, pero bueno. Y explicar algunas cositas ahí. Pero si no podemos tomar con flexibilidad. No, si vamos a tratar de contar. Entonces, en resumen, hoy día la situación es la siguiente. Tenemos por un lado una ley que su implementación que no protege adecuadamente los derechos de las comunidades. Hay que hacer una precisión adicional, y es que a pesar de que se llama ley de Askenche, se llama ley de Askenche por su historia, ¿cierto? Por la forma de donde surgió, digamos, sobre todo vinculando, ¿cierto?, al pueblo mapuche de Askenche, digamos, de la costa, ¿no es cierto?, de zona de Arauco hacia el sur. Pero hoy día la ley que hoy día, tal como se aprobó, aplica a todos los pueblos indígenas de Chile, incluyendo a Ramón. Sigue llamando Askenche, pero es una ley que incorpora para todos los pueblos. O sea, la ley de su implementación no protege adecuadamente los derechos de las comunidades. Voy a explicar por qué en un segundo momento. Y por qué entonces también la autonomía está en la posibilidad de efectivamente garantizar la autonomía política para el procedimiento por una mala aplicación de la ley, por problemas de la ley. Tampoco protege los derechos de otros actores del orden público, porque los otros actores del orden público sí tienen derechos. Está protegido a través de distintas leyes, también a través de la Constitución. Y el tema que nadie pensó que esta ley iba a ser una oportunidad para conculcar los derechos de otras personas, sino más bien para asegurar los derechos del pueblo indígena. Y tercero, la ley enfrenta un problema institucional en el juicio del Estado, de proporción. Se quiere que como poco funciona el Estado, como no funciona.
Y creo que ahora es justo porque acá hay un gran esfuerzo de muchas personas profesionales que trabajan en el sector público que hacen un gran esfuerzo por estas funciones, pero el problema es que más allá de esa voluntad que tiene cada uno, no tiene profesional. Voy a explicar ahora, tratar de explicar cuáles son esos desafíos, dificultades, así lo puso en la invitación, para no decir directamente problemas. A mi juicio hay tres tipos de problemas o tres tipos de desafíos con la ley. Primero de diseño, segundo de implementación y tercero de lo que yo llamaría un aspecto más amplio de legitimidad social. Desde el punto de vista de diseño, voy a tratar de cerrar para no entenderme y podemos después de preguntas para agregar información. La ley tiene mecanismos de diseño, la ley tiene mecanismos de suspensión, de solicitudes y de preferencia en caso de incompatibilidad, que me tienen problemas de diseño. Segundo, la ley tiene problemas de armonización con otros usos del borde. Lo que se está evidenciando es que la ley en su diseño tiene problemas en la medida que no permite armonizar la protección de los derechos del pueblo indígena a través de la ley con otros usos del borde. Por ejemplo, la pesca artesanal. Y tercero, hay mecanismos de admisibilidad cuestiones más formales de tramitación que hacen que la ley también, desde su diseño, no favorezca una buena implementación. Desde el punto de vista de la implementación, hay problemas serios obviamente con la duración. La constitución de ENESCO se está demorando un promedio de alrededor de 6-7 años. Es muy largo. Y eso tiene implicancias tanto desfavorables para los propios comunidades que solicitan la ENESCO o para el resto de los usuarios que pueden ver afectados sus solicitudes. Hay superposición de solicitudes y tiempos que se suman. O sea, si hay varias solicitudes que están en paralelo y se superponen unas con otras, puede tener un trámite de una, pero pueden seguir las otras. También hay un problema importante de opacidad del Estado. Si el acceso a información, ¿cómo sé yo qué pasa con mi solicitud? ¿En qué estado está? Si yo soy una persona afectada por la solicitud, ¿cómo sé yo cuánto tiempo voy a estar suspendido? Para modificar completamente ese mecanismo. Hay problemas de admisibilidad, suficiencia. Una cosa es la admisibilidad formal de una solicitud y otra cosa es cuando una solicitud es seria. Es solicitud en seria como para que active toda la maquinaria administrativa. Hago un paréntesis rápido. Una de las cosas que ha generado más dificultades es que cuando se presenta una solicitud de espacio posteriormente por el originario, esa solicitud, si hay otras solicitudes de terceros para otros fines en el mismo sector, la solicitud de él suspende las otras. Y se supone que hay un plazo para eso, pero en la práctica ese plazo puede extenderse incluso por años. Y por eso hay tantos políticos asociados. Y por último, la legitimidad social, y aquí quiero ir a plantear lo que más me interesa. Hay varios problemas que desde el punto de vista del pueblo puede llevar legitimidad. Primero, hay un problema de uso, o yo diría abuso, de la ley para fines distintos de la ley inversa. A mí me dijo una vez en mi cara, en un seminario, una persona que trabaja en una ONG, un proveedor de la ONG, incluso soy abogado de una ONG, pero me dijo, nosotros nos dimos cuenta tempranamente que esta ley nos permitía oponernos a políticos. Y pero la ley no fue eso. La ley para reconocer los usos de los usted no puede vigilar. Si usted usa la ley para oponerse, usted puede ser hábil, puede ser estratega, puede hacer muchas cosas, pero la ley no es para eso. Primer problema, entonces usar la ley para eso. Segundo, se están usando solicitudes de ENESCO para negociar pagos por desafectación. O sea, se descubrió en algún momento que si yo comunidad presentaba una solicitud de ENESCO, esa solicitud de ENESCO me permitía poder adquirir una posición negociadora para negociar pagos respecto de las solicitudes afectadas por ejemplo de las suplementarias. La ley tampoco para eso, obviamente. Pero los actores privados, cuando se enfrentan a una situación que no funciona, empiezan a echar mano a todas las posibilidades que permiten resolver el conflicto. Tenemos acuerdos que no se cumplen. Hay un ejemplo de un ENCO en la región de los lagos que se llama Mañiguenco Moinay, donde hubo un gran conflicto, se resolvió entre todos los actores, se llegó a un acuerdo y después el plan de administración presentado por la comunidad hasta un medio tiempo no cumplió los acuerdos que se habían llegado. Cuarto, incumplimiento de la Constitución indígena. Ya lo mencionamos como problema. Detectamos problemas con la ley y cuando queremos resolverlo y dar una ley para resolverlo, no cumplimos con el uso más básico que tiene el Estado de Derecho, que cumplir el derecho a consulta estableciendo el ya pasa tiempo. No, me quedan 2 minutos. 2 minutos, bien. Es protección del mismo Estado. Hay un caso emblemático, lamentablemente, en que, por ejemplo, de unas concesiones de agricultura que estaban en trámite y llegando casi a su dictación. El Estado, y lo quedó así, clarito de una sentencia de la Corte Suprema, se demoró aparentemente ex profeso en admitir las solicitudes de ENESCO a trámite, precisamente para darle tiempo a las concesiones de agricultura que se constituyeran y que no fueran suspendidas por defecto. Eso es algo que obviamente no puede ocurrir, ¿no es cierto?
Entonces, cuando yo sumo cualquier cosa y agrego la ausencia de algo, y pareciera como que hay ciertas personas sobre todo en el mundo de los pueblos indígenas, y yo lo entiendo, pero creo que no le hace bien al país. Dice, bueno, yo no hablo de esto, no hay idea de esto, esto para mí es tan importante que yo ni siquiera pongo con discusión. Esta para mí es una conquista, así que esto no se toca. Eso no es diálogo, no hay diálogo. ¿Cómo resolvemos conflictos si es que la postura es llevar a conversar? Caminos de solución y planes de término. Debo confesar que el futuro no lo veo muy proviso. Lo hubiera encantado yo con una postura más optimista, pero tengo varias razones para creer que el camino está muy difícil para adelante, por todas las razones que he dicho. Porque no veo que haya disposición a dialogar genuinamente, y ahora quiero agregar, el problema no solamente está desde el punto de vista de actores de experiencia de indígenas, sino que también hoy día la situación que se ha producido también, la poca disposición al diálogo, el enojo, la ira, digamos, la polarización está instalada en todos los afectados, todos los involucrados en este. Así que yo creo que en realidad es común, no quiero dedicárselo a alguien en particular. Creo que lo posible camino a solución, simplemente lo voy a mencionar porque luego profundizar después en los comentarios, van por cinco principales. Primero, por volver a votar por el dedo. Dejar de venir a construir por el dedo. Y la ley no está funcionando bien para nadie. Está funcionando bien para los pueblos indígenas, no está funcionando bien para los demás. Aunque hayan 20, no sé cuánto, 24, 27, no sé cuántos se lo ven porque ya están declarados. Que no es poco, ¿no es cierto? Va también por el respeto del compromiso. Los compromisos, todos los compromisos, en toda la escala, en todo el proceso, desde el compromiso que tiene el Estado de Chile con la consulta hasta los compromisos que se tienen en el proceso de diálogo, etc. Tercero, vamos a hacer cosas complicadas, pero va a ser muy bueno de acuerdo. Hay ajustes que hay que hacer a nivel legal, a nivel reglamentario, a nivel de posiblemente de instructivo, por ejemplo, de CONADI, que regula cómo se acredita el insumo sanitario por parte de CONADI, etc. También hay ajustes institucionales, cómo garantizamos el acceso a información, más recursos para poder cumplir las tareas, la coordinación, etc. Y por último, un camino que es muy difícil de emprender y con este camino, pero que tal vez nos ayudaríamos a solucionar es que nos pongamos de acuerdo en qué hacemos en el borde del contexto. Solo 2 regiones de Chile, Coquimbo y Aysén, tienen un acuerdo social respecto de qué se hace en el borde del contexto. Eso se llama macro-significación del borde costero. Aquí tenemos playa, aquí tenemos industria, aquí tenemos muelle, aquí tenemos pueblo indígena, o sea, actividades de pueblo indígena. No se ha podido hacer el resto de las regiones. Mientras no tengamos ese acuerdo, va a ser muy difícil avanzar con una implementación correcta ahí, porque falta ese acuerdo. Luego de aquí, agradezco nuevamente la invitación y muy disponible para seguir trabajando en el campo de la Muchas gracias. Tipo, va a partir tú. Sí, porque si no, ya estaba por la parte más fin. Ah, yo soy Frank. Ya, perfecto. Yo, autoregulación. Sí, todavía no ponemos deberes. Sí. Bueno, entonces, en función de la autorregulación, vamos a continuar. Primero, agradecerle por su presencia al profesor Donoso por su exposición muy clara, con puntos muy específicos, y efectivamente hay cuestiones que toca conversar y para que se pueda dar el espacio en este seminario. Y gracias también por haber tomado las palabras del título del seminario, que es muy complejo generar el título del seminario. A continuación, entonces, va a exponer don Fernando Gaitigán. Fernando es doctor en Historia, académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y Biodemos. Fernando es una figura bien conocida en Chile. Así que te agradecemos, Fernando, por tu presencia y exposición. ¿Sí? Acá? Súper. Entonces, 20 minutos. Gracias por la invitación, ha sido una semana intensa. Quisiera compartir esto que escribí pensando en esta conversación, y por eso creo que sería bueno. No soy abogado de temas técnicos que
que por supuesto manejo, puedo entenderlas, pero hay unas apreciaciones políticas que creo que es más viable que se dé esta conversación en torno a ello, ¿no? Entonces mi visión es como, por supuesto, una investigación que es la historia, pero creo que puede ayudar a dar luces, ¿no? Y partiría por la prensa, ¿no? En las columnas y entrevistas que he leído en el Mercurio y en Ex Ante, se ha repetido la siguiente frase bíblica: las leyes no están escritas sobre piedra. Este pasaje es usado por quienes son críticos y aspiran a transformar la normativa lafkenche, porque señalan otro argumento en estos mismos medios de prensa: la producción. Nuestro continente es incomprensible sin la relación entre religión y la política, o entre religiones y políticas, o también podemos plantear entre cosmovisiones y política. Esta misma frase bíblica, usada para legitimar la razón económica de la modificación de la ley lafkenche, no expresa ese objetivo en su fin bíblico. Yo consulté a un religioso estudioso de la vida de la universidad donde hoy día trabajo, a propósito del programa intercultural en el que participo. Y en su perspectiva, dicha frase bíblica representa la moralidad y el bien, no las reglas externas y rígidas, sino el principio interno que llevan al bien, regido, dice él, me contaba por el Espíritu Santo. Y esto me parece importante, por lo menos de donde estoy hoy día en la Universidad Católica, porque los grupos que encabezan la modificación de la ley lafkenche tienden a ser creyentes de la religión católica y usan, y esto ha sido a lo largo de la historia entre el mundo mapuche con español y luego con los chilenos de la ocupación, los colonos del periodo de colonialismo de asentamiento y sucesivamente otros periodos, conceptos bíblicos para poder sostener el quehacer político, contribuyendo a debilitar equilibrios entre posiciones que podríamos diferir a partir de la razón. A diferencia de otros momentos históricos en el cual el liberalismo no usa la violencia para impedir la existencia de nuestra historia como pueblo, porque la ocupación de la Araucanía fue un momento en que la religión y el liberalismo se fusionaron dando a conocer una mirada específica para fundamentar lo que ellos mismos llamaron la conquista de Arauco. Las normativas de colonización, si uno lee los documentos de Montt, Ibarra, de Gana y otros ministros desde 1850 que van en Europa para traer colonos son de lugares específicos de Alemania e Italia. Por lo tanto, la colonización del territorio mapuche no fue solo por razones geopolíticas, sino también creencias espirituales, legítimas entre la diversidad de la humanidad, que fundamentaron la política liberal y construyeron el Estado sobre los territorios mapuche imponiendo una lógica del mercado, una democracia liberal restrictiva. Recordar que recién en 1949 las mujeres pueden sufragar en presidencial y parlamentario, y las reformas electorales que permiten un ciclo democrático recién entre 1958 a 1973, que es coartado por el golpe de Estado en que la democracia queda suspendida por 17 años. Las normativas sobre los pueblos originarios son herederas de estos episodios históricos. Álvaro Cara, importante historiador, influido por la Escuela Global y miembro del Instituto Indigenista Interamericano, en 1956 publicó Legislación Indigenista en Chile, un cuerpo normativo que recopila todas las leyes dictadas por la República de esa fecha. Este historiador, que tendrá una vasta influencia en la historiografía en Chile, entre otros en el mismo Sergio Villalobos, fundador del estudio fronterizo en la década del 80, plantea que la recopilación de esta fuente, gran parte de las normativas eran pensadas no solo para los mapuches, sino también por una parte para el Estado. Y plantea él mismo, en 1958, de la Araucanía se comenzó lentamente el avance doble, en una verdadera tenaza, dice, desde Valdivia, la región del sur, y en toda la línea del Biobío en su límite norte, recurriendo tanto a la colonización de naciones como extranjeros. Amparados por leyes especiales, el avance militar fue sellado por el establecimiento de una nueva población interesada en que el indio quedase sometido. En definitiva, dice él, nuevas provincias y nuevas ciudades ocuparon a siglos de distancia el antiguo lugar de la ciudad española arrasada por la flota indígena en la Gran Rebelión de 1598. Este historiador también sostiene otro aspecto. Los mapuches, o la forma de colonización a los mapuches, fue de ariete, dice él, de manera de incluir a los indios rebeldes. También argumentan, al regular las fuentes históricas, otro aspecto. Los indígenas no tuvieron más opción que la proletarización del indio pacífico y el exterminio del indio bravo. Otro elemento, a cualquier indígena que se le encaminaba, es decir, se le acusaba de algún delito y enviaba afuera del lugar de su vida o de existencia. En paralelo, los colonos denuncian a este mismo historiador, realizan ataques a mano armada contra las propiedades y las familias de los indios. Se dejaron caer algunos agricultores civilizados a casa de un cacique, hacerse justicia por sí mismo y después violar bárbaramente a las mujeres de aquel. Las asesinaron con todo salvajismo junto a sus hijos. Pero no satisfechos con tanta impunidad, dejaron ensartadas esta estaca en cadáveres a estas mujeres mapuches. Omito la otra parte de la fuente porque va relacionada con la violencia de género, ¿no? Violación particularmente, pero lo describe.
Pero lo que quiero plantear es la destrucción de la obra de la civilización fue determinante, dice este historiador, en el giro de un sector liberal ante la acción de su propio integrante. No obstante, más que analizar grandes rupturas, uno observa trayectorias y matices al tiempo actual, que ha sido la constante de este sector sociopolítico en torno a los derechos indígenas. Y aquí entro a lo que quiero plantear, pero yo soy historiador, entonces creo que es bueno darse una visión larga para entender algunas acciones que se están desarrollando en el tiempo presente. A nivel global, experimentamos una regresión de la interculturalidad de las políticas afirmativas. En Estados Unidos, uno de los laboratorios de multiculturalidad, es evidente que en los últimos años inclusive pensadores críticas como Susan Neiman tienden a calificar de woke aspectos que contribuyen a las políticas de afirmación. También lo observamos en Australia, los procesos constituyentes, y podría suscribir también la derrota del MAS en Bolivia, aunque este último tiene fenómeno económico de un gobierno encabezado por un amplio frente político que ha mostrado síntomas de agotamiento y usado en el caso de Morales mecanismos para prolongar su influencia política, que es determinante de la crisis boliviana. Superar algunos aspectos de la democracia creo que también es un castigo para este dirigente, pero también diría nada nuevo en la historia latinoamericana, pero un error que puede costar elecciones, como también lo da cuenta el primer proceso convencional en Chile. Lo que deseo expresar es lo siguiente: es que experimentamos un momento de retroceso en ámbitos de los derechos a nivel global en torno a las políticas de diferenciación o construir el sueño de esa aldea global en que cada individuo, en su especificidad, pueda desarrollarse en el marco de la democracia liberal. En el año 2016, el referéndum del Brexit da cuenta de estos aspectos. El triunfo de Trump en la reciente elección y las políticas contra ideas y elementos también docentes de la universidad solo siguen demostrando aquellos aspectos. En el caso de Chile, la exigencia del liberalismo de los papeles doctorales a Loncón o de nuestros programas de investigación solicitados por la Comisión Parlamentaria luego del proceso constituyente también da cuenta de cómo los sectores liberales están dispuestos a debilitar los marcos democráticos para instaurar una visión específica del mundo, basado en la economía o una noción específica del liberalismo, o en reexaminar sus mismos planteamientos con muy buenos argumentos teóricos, como yo lo puedo leer en el libro de Daniel Lower, Multiculturalismo, Identidad, Multinacionalidad, todas esas cosas como lo publico. Existe un contexto global de regresión a ámbitos de la interculturalidad. Y la ley Lafkenche experimenta un proceso que se entiende solo en este proceso global, que oculta a veces más simple de la historia de la humanidad. Yo creo que al final, si descartamos distintos elementos, creo que es mucho más simple y se parece más a la historia clásica del mundo, la búsqueda de los recursos naturales. En este caso, peces, moluscos y otras especies que van debilitando la reproducción del mar y los ecosistemas. Y creo que este es un punto importante, en torno al fondo en que finalmente este debate, en el trasfondo, lo que se busca debilitar del marco político es que existen diferentes concepciones del mundo y de forma de entender también los derechos como lo que ellos denominan algunos recursos naturales. Pero también creo que hay otro debate también en una segunda generación de esto, y es mi experiencia en los dos procesos convencionales. Algunos plantean derechos afirmativos y otros derechos declarativos. Y esto lo entendí luego de las dos experiencias de la convención, pero también de las propuestas de la modificación de la ley Lafkenche. Esta última no se comprende sin los vientos de la crítica a los indígenas en que se levantaron en la campaña del rechazo y que fueron recepcionados por parte de la población. Hoy lo que se busca nuevamente es pasar a una normativa de derechos solamente declarativos que puede generar una regresión para el mundo indígena. La campaña de la modificación de la ley Lafkenche tiene algunos parecidos: discursos críticos a la ley en torno a privilegios, luego conceptos mejor elaborados, detienen el progreso. Sobre ellos, la campaña plantea otro elemento: la diferencia entre pescadores artesanales y pescadores Lafkenche. Esto último sí es una novedad en la historia de las derechas, que es sin duda el factor que creo que la LIN decidió aspirar a crear en 1999, la derecha popular. Sacar de sus marcos a la derecha de la élite, de alguna manera, para de alguna manera generar una conducción social o política con arraigo popular. Y creo que eso, luego de las dos convenciones, se está usando la ley Lafkenche para generar una nueva campaña, ¿no?, contra el mundo indígena. Y creo que ahí hay un tema a estudiar y a investigar por parte de historiadores y antropólogos. Una segunda estrategia: parece que está la normativa indígena para debilitar el cuerpo histórico mapuche a partir de debilitar a la vez a las identidades territoriales, por la promulgación y fortalecer la creación de nuevos pueblos, en este caso por los huilliches, con el objetivo de debilitar el marco conceptual mapuche en general. También aspira de alguna manera a fortalecer y debilitar la ley Lafkenche, porque se está generando una alianza con los empresarios salmoneros, también con los sindicatos salmoneros, con los pescadores, los empresarios y también pescadores artesanales. Y aquí sí hay una novedad y un cambio a la historia de Chile.
Porque los antiguos pescadores artesanales, algunos que fueron muy aliados de la ley Lafkenche, hoy día son también claves en debilitar la ley Lafkenche por su alianza con la empresa salmonera. Y creo que ahí estamos viendo una nueva identidad cultural que se está planteando, un tema de investigación tal vez para los antropólogos de formación. Es una estrategia hábil, que es acompañada, como lo planteé en una columna sobre el ataque a la ley Lafkenche en tercera dosis, por otro movimiento. El lobby que se ha hecho por la Asociación de la Industria Salmonera junto a pivotes vinculados a la vez a Bernardo Larraín Márquez, director de SMPC, quienes publicaron en el año 2020 un estudio, la ley Lafkenche, alcance y consecuencias. En su documento ellos afirman que los ENPO requieren 5,94 años, mientras las solicitudes se demorarían entre 7 a 42 años. Por ello, la ley está desalentando la inversión de los proyectos económicos en la región del sur, lo que comprometería fuentes de ingresos y empleo para los hogares de la zona, escribió en el pivote el 3 de junio del 2024. El estudio no toma en cuenta, sin embargo, que los plazos para la tramitación de un ENPO no están en la ley, sino que en un tema de reglamento. Y por tanto es un problema ocasionado no por la gente, sino por el aparato público, que deja de hacer mejores reglamentos. Según registra la ley de lobby, poco después de este estudio, Pivote se reunió con la diputada Marcia Rafael de Renovación Nacional y una de las autoras de la indicación para analizar la ley Lafkenche. En su indicación, ella y el también diputado de RN, Mauro González, argumentaron que buscaban suspender la aplicación de la ley para agilizar los trámites pendientes respecto a las solicitudes ya existentes, publicado en el diario Tranquilo. Que ese es justamente el mismo enfoque que tiene Pivote. Coincidentemente con los postulados por la industria salmonera, la diputada Rafael argumentó que la ley Lafkenche, a través de que las solicitudes de espacios costeros marinos para los pueblos originarios, lo único que han causado es aumentar el descalabro económico que vive Orsay, una profunda incertidumbre económica de la industria salmonera y sus trabajadores. Este argumento es también del todo errado, porque al menos lo que respecta a la pobreza, los datos muestran que en 2010 esta llegada al 14% de la población y hoy ha caído a 4%, por debajo del promedio nacional que alcanza un 6,5%. Tal vez la ley Lafkenche también ha ayudado a reducir, creo yo, el elemento de la pobreza, pero no tenemos cómo probarlo todavía. Nos faltan investigaciones del terreno que esperamos poder desarrollarlo a futuro con la profesora Verónica Escribá Buencho y participando en fondos. Para ir concluyendo, lo antes puesto no es nuevo en la historia de Chile, ni menos en la historia de Mapuche. Existen sí elementos novedosos de esta nueva ofensiva, digo yo, la que solo se comprende como una fuerza sociopolítica que se levantó en oposición a los derechos afirmativos declarados por el mundo indígena durante el proceso convencional. Es una respuesta, parafraseando un libro de Luis Barcácer de 1927, a esa tempestad de bandas, que significa de alguna manera cuando los pueblos indígenas salen de su estado de dominación y comienzan también a buscar espacios de derecho. O como planteó alguna vez Zapatrileo en la convención, cuando hablamos de tú a tú en un espacio republicano. Los pragmáticos que están en el poder dirán, bueno, así es la política, quienes trabajamos en el oficio de la historia, tenemos también el derecho de mirar el pasado para advertir los errores de los humanos que finalmente heredan en el futuro los conflictos que tenemos que abordar y dilucidar, los que vivimos en el presente, pero también de las generaciones que vienen adelante. Pero también vale la pena usar las herramientas de la historia para bosquejar otros aspectos. Por eso me parece relevante escuchar a las dirigentes como fue lo que he podido recoger en los últimos años en los trabajos en terreno, junto con el mundo Lafkenche y también sus visiones sociopolíticas. A principios de este año, la audiencia pública ante el Tribunal Constitucional, el primero donde el dirigente Patricio Coliboro, de la comuna de Quillón, dijo en su alocución que paralizar la ley Lafkenche es un proceso a los derechos de los pueblos originarios que afectaba los intereses de 16.000 personas reunidas en 340 comunidades. Para Coliboro, la modificación era de carácter racista, pues busca generar un enfrentamiento entre pescadores y empresarios contra los pueblos originarios. También se dio fase para tramitar espacios costeros y propuso como solución que se diera más presupuesto a la Subsecretaría de Pesca, a los subsecretarios de Fuerzas Armadas, a la CONADI. Los mapuches, Lafkenche, por lo menos lo que he recopilado hasta la fecha, han dado soluciones a esta problemática. Francisco Vera Millaquén planteó que la ley Lafkenche no fue un regalo, sino una lucha, y que dado que estaba basada en tratados internacionales, no puede ser suspendida por una ley de presupuesto. Pero también cuenta lo que dijo la dirigente Persia Chepquepar en una conversación telefónica cuando tuvimos conversación a partir de algún artículo sobre la ley de Lafkenche. Ella señalaba, ojalá que nunca más se intente cambiar lo que tanto nos costó, donde muchos pulamientos, tantos hombres, mujeres y hombres, que ya han partido de este mundo, dejaron una visión sobre la relación con la naturaleza. Es el legado que estamos dejando para nuestras generaciones, que no se intente manipular,
cambiar, invalidar nuestra lucha sin nuestro consentimiento, que se respete, dice ella, o dijo, en nuestra forma de vivir. Para concluir, hoy vivimos un momento de incertidumbre democrática, erosionar normativas que fueron labradas lentamente por el mundo indígena, pero que desean ser modificadas mucho más rápido de lo que ha sido la lenta posibilidad de construir una ley indígena o leyes sobre normativa indígena, erosionan la democracia. Tal vez sea cierto que la ley no se escribe sobre piedra, pero tampoco el modelo extractivista está escrito sobre piedras ni viene en el interior del ser humano desde que ejerció o empezó a tener su uso de razón, como plantean algunos intelectuales liberales que quieren hacer creer que desde que nacimos estamos en competencia. Algunos creemos que existen diversas humanidades que han construido su propia cultura y forma de vida que forman tal vez diversas evoluciones, pero no existe una especie de esa evolución que desee o pueda imponer una visión específica sobre el mundo. Entonces, tal vez, al volver a leer Tempestad de los Andes, puede contribuir también a analizar que la fuerza étnica también tiene la fuerza de crear telurio. Y finalmente lo que estamos observando y que el llamado que nos hacen desde el mundo social republicano es al enfrentamiento entre el mundo indígena y no indígena. Y eso es telurio. Y eso genera mucha violencia, como lo enseña la historia, en los conflictos étnicos radicales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando por la tremenda reflexión desde la perspectiva histórica y haciendo justamente punto bien fácil para poder comprender el momento en el que estamos a partir de esa historia. Pero vamos a dejar 20 minutos para ver esta pregunta. Y el problema es que nos estamos con micrófono, como para preguntas, entonces pueden elegir si decirla desde su puesto o pueden acercarse acá y le dicen el micrófono. Ya hay una acá, allá al fondo, y acá tenemos 3 y por último hacemos otra ronda si hay, pero es para dejar a los y las panelistas para que respondan. Martín, por aquí. Entonces, aquí yo creo que hay un problema que se presenta cada rato por una concepción del maritorio que de partida está rompiendo con la posibilidad de movilidad que no le afecta no solo a los indígenas, sino que también a los pescadores. Estas nuevas leyes no liberales que no lo pueden fijar a determinadas caretas, cuando muchos de ellos tenían una forma tradicional de uso de moverse. Las caretas no se movían en otros usos. Esto mismo sucede con los blancos y finalmente significa que la evaluación del uso que fue un tiempo de utilizado es prácticamente el uso de un emprendimiento. Están mucho esas categorías de evaluación que son las de un emprendimiento costero y que queda fijo en un pedacito de costa donde no hay otras cosas. Entonces tienen que, por ejemplo, tener instalado un puesto de venta o cosas por el estilo que no tienen ninguna relación con el uso tradicional, porque el uso tradicional era móvil, era mucho más libre sobre el territorio. Entonces quería acotar. Gracias. ¿Allá al fondo? ¿Sí? Era una pregunta para el profesor Donoso, en particular sobre los problemas que se señalaron en relación a la ley. Uno, si podría profundizar esos 3 puntos particulares que dijo, pues estableciendo o viendo lo que establece el mismo artículo 10, si el efecto suspensivo se limitara, esto podría afectar directamente el futuro ejercicio de los derechos reconocidos en la ley, que es el ejercicio de los usos constitucionarios. También el deber de armonización, en una etapa previa se debe realizar compatibilización y se verifica si existen derechos previos sobre el borde costero o concesiones anteriores. Y otro ejercicio de compatibilización y armonización también lo hace la Secretaría Técnica de la CONCEL. Entonces ahí vemos también otro punto, entonces me gustaría saber cuál es el gran problema de la armonización. Otro en relación a la admisibilidad, en general, por parte de la autoridad, en muchos casos en los que se hace el análisis de si se cumplen o no los requisitos, la autoridad muchas veces se excede y solicita a las comunidades más información que debería. Incluso en algunos casos las comunidades tienen y se ven obligadas de alguna manera a colaborar con la subsecretaría, a pesar de que en lo formal sí cumplen con los requisitos. Entonces vemos en realidad una demora más en la admisibilidad por parte de la autoridad
más que necesariamente un problema. Me gustaría entender cuál es el problema sobre la admisibilidad. Y en particular también preguntar cuál cree que son los cambios que requiere la ley, qué opinión tiene respecto al proyecto que presentó Fidel Espinosa y que es el boletín que más ha avanzado en el Senado. Y también quería aprovechar de preguntarle a María Cristina Ñancucheo, en particular, ¿cuál ha sido el desafío que ven ustedes en implementación, considerando los diversos pueblos y las diversas relaciones que un pueblo puede tener con el borde costero? Entendiendo que tenemos al pueblo chango por un lado, a los cahuéscar, a los mapuche. Entonces, ¿cuál ha sido ese gran desafío desde la perspectiva quizás que cada uno de los pueblos puede tener respecto de ello? Y quería preguntar también a Fernando Pairacán, en particular, sobre si él ha tenido algún contacto o ha podido revisar cómo se han manifestado las personas que participan en las CRUC en relación a los pueblos originarios, o esos espacios los cuales también se han transformado en espacios políticos donde los mismos autoridades lo ocupan para poder hacer campañas o hablar sobre cuestiones que no tienen relación necesariamente con el espacio costero marino que se está discutiendo. Eso, muchas gracias. Gracias. Y Yo me llamo Romina Pizarro, soy licenciada en Trabajo Social. Soy hija de pescador artesanal, más de 21 años. Heredé el carnet de pescador de mi papá, una vez fallecido. Yo quería dar una mirada de los puntos críticos que se estaban hablando en este momento, la mirada del pescador artesanal, la mirada indígena, soy viejita. Eso ocurre, póngale lo mismo que hacía mención aquí la señorita recién, la movilidad que antes trabajaban los pescadores artesanales. Mi papá tiene su pesca artesanal en la isla Huilla, que es la 12ª región, el puerto allí. Mi padre antiguamente se podía trasladar al norte, yo soy de Copiapó, vengo de Copiapó en este momento, se podía trasladar a Copiapó a trabajar a Taltal, a Sifuncho, a Obispito, a un sinfín de caletas en la parte norte. Sin embargo, eso se perdió en el 2003. Mi padre con otros pescadores artesanales dieron una gran batalla en lo que es Puerto Aysén, debido a la baja cuota de los pescadores artesanales y la alta cuota a la pesca industrial. Yo creo que ahí están los nudos críticos que hacen que los pescadores artesanales estén confrontados con los pueblos indígenas en este caso. ¿Por qué? Porque los pescadores artesanales son artesanales y ellos son indígenas, solamente que falta que se autoacrediten o se acrediten como tal. Porque yo estuve en las diferentes islas hacia el sur y todos vienen de la ascendencia nativa. Entonces, en este caso, haber fragmentado la parte pescado artesanal, la mezcla queche y además la pesca industrial, eso hace que haya nudos críticos entre ellos. ¿Por qué? Porque los pescadores artesanales, en este momento yo hablo como socia del sindicato número 1 de Isla Huilla de Puerto Aguirre, los pescadores no están trabajando en lo que eran sus oficios ancestrales. Los pescadores tuvieron que reinventarse en otro oficio, debido a que la merluza austral está sobre el valor del precio de la benzina. Antiguamente, en el 2003, los pescadores artesanales salían 2 veces a pescar, teniendo el sustento económico para todo el año. Ahora no les alcanza. Se han reinventado, han tenido que dejar sus oficios ancestrales debido a esto y debido a que la pesca industrial está haciendo un daño enorme, irreversible al mar, y de ahí deberíamos posicionar el daño irreversible que está dejando la pesca industrial, porque estamos hablando de producción de un sinfín de cosas, pero en unos años más no van a haber especies que pescar, no van a haber pescado en el mar. ¿Por qué? Porque si hoy en día no nos planteamos ese problema a nivel nacional que tenemos, las pescas ilegales que están siendo invadidas nuestras costas, que nadie está poniendo atención a eso, en unos años más no vamos a tener que pescar los pescadores artesanales. Yo tengo 4 hijos, mis generaciones no van a poder usar, no van a poder reinventar su oficio ancestral porque no van a tener mar, no van a tener pesca, no van a tener nada.
Entonces, ese es el nudo más crítico que tenemos es la defensa del mar. Eso, nada más. Muchas gracias. ¿Cómo quieren responder a los comentarios y preguntas del mismo orden que expusieron? Vamos a ver, como ustedes, autorregulación, no vamos a ver. Si no voy a durar. ¿Cómo era su nombre? Yo, Romina Pizarro García. Estaba Romina, claro, la ley de pesca lo que hace, la ley de pesca, la ley general de pesca y acuicultura, lo que hace es regionalizar la regular, el registro pesquero artesanal. Y eso fue de manera muy antes al establecimiento de la ley de la ley de indemnización por excesiones. Y que generó, por supuesto, problemática hoy en día, y ahí quizás entrando a la pregunta que planteaban de cómo se asume la solicitud de los distintos pueblos. Con los pueblos del norte, bueno, también manifiestan un poco lo mismo, que había los changos, particularmente un pueblo transhumante, que se ve también acotado a ciertas regiones como pescador, producto de la regionalización de la RPA. Y eso tiene varias aristas. Se tuvieron que asentar. Y eso también generó un problema. Pero ese es como arriesgando otro. Y bueno, institucionalmente, cómo se han ido asumiendo la presencia de otros pueblos. Desde mi perspectiva, bueno, son muy pocas las solicitudes. En Atacama hay 3, ahora están empezando a ingresar más. Y en el sur hay 3 también, del pueblo que voy a citar. Bueno, podríamos decir que hay una cuestión con el sur, particularmente de lejanía. CONADI tiene centralizado la elaboración de los informes en la Dirección Nacional, por lo tanto, trasladarse hacia allá. Entonces, podríamos decir que hay cuestiones logísticas. Ahora, desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos, el CONADI tiene una metodología para elaborar los informes y, por supuesto, aplica la metodología para los distintos pueblos. Ahora, la metodología es flexible, ¿en qué sentido? En que se evalúan los usos que son invocados por cada uno de los solicitantes. Por lo tanto, eso es propio de cada pueblo. Porque cada pueblo invoca propio de ellos y la evaluación de las condiciones para establecer el uso consuetudinario se hace en función de los usos que ellos invocan. Eso. Ahí tengo una opinión más que una, puedo responder a algo que son más específico, ¿no? Que no son una materia, un ejercicio. Soy una persona que normalmente de un día social se come pescado los días domingos porque no sé por qué era más barato, las personas tienen más tiempo para prepararlo. Pero cuando uno ve y va a la feria un día domingo y se encuentra con que la pescada, que es como más o menos el pescado que el sector popular más puede de alguna manera consumir, son mucho más caros, siempre son algunos otros más caros. Dicen que están veda por la sobreexplotación, entonces uno se pregunta hacia adentro y dice, bueno, ¿cuál ha sido la capacidad de expoliación que estamos haciendo frente a lo que llamamos recursos naturales, al punto de que tal vez el pez más simple o sencillo que de alguna manera está en la dieta alimenticia de las familias con menos recursos en Chile, tenga que estar en ese periodo, en ese periodo de vida, ¿no? Y que ahí uno no vuelve sino a analizar un poco lo que es la ley Kempe, que me parece que preserva también no solamente el uso para los sectores que puedan pescar de alguna manera y sacar su de trabajo, sino que también tiene toda una normativa. Eso pensaba cuando vi ese, no tanto, ahora hace un mes atrás nomás. Pensar en el trasfondo también de la ley Kempe, que es uso y preservación del borde costero, pero también de las distintas vidas que componen de alguna manera lo que genera, ¿no? No solamente los peces, sino también de eso, las algas son otros elementos que van generando oxígeno y que permiten un equilibrio también en el ecosistema, que por lo menos el aporte de los pueblos originarios a la gobernabilidad que puede generar un país que se piensa no en el corto plazo,
sino que de proyectarse también, creo yo, hacia el futuro para las nuevas generaciones. Entonces, no solamente fue alarmante para mí ver eso en la feria de la esquina de mi casa, sino también analizar, porque justamente como está la ley de la promoción, analizar también la depredación que se está haciendo, donde no necesariamente uno ve que la alimentación esté generándose la población chilena, porque por otro lado, lo que plantean todos los médicos, qué sé yo, que la alimentación de los sectores populares no está siendo justamente la más sana, ¿no? Hablan de diabetes, enfermedades de mala alimentación, ¿no? Por lo tanto, tampoco uno diría, mira, estamos más fuertes, somos como los alemanes casi, digamos, estamos bien fortalecidos corporalmente y tenemos energía única. Tampoco lo vemos, por lo menos en el día a día, ni en las estadísticas de los médicos. Por lo tanto, la exportación de estos recursos, o como lo llaman, ¿no? Está generando, por lo tanto, también un problema, también creo yo, incluso alimenticio para la población de la chilena, donde los sectores populares tendrían que alimentarse, por lo menos, con algunas especies que eran asequibles de alguna manera para la población, ¿no? Hoy día es más asequible el salmón, en estricto rigor, pero porque hay toda una empresa detrás de ella que está generando también una importante crisis también medioambiental en torno al lugar donde se produce. Entonces, yo vuelvo a insistir que también hay que repensar y remirar el modo de relación y de producción en torno a lo social y qué es lo que queremos como sociedad de alguna manera para el futuro también. Porque entendiendo todo ello, o sea, ponernos a debatir o pensar también una proyección del país, ¿no? Es también de alguna manera pensar políticas públicas de gobernanza que permitan también pensar esa sociedad que queremos llegar en los próximos años, porque así como se observa por lo menos, el ser humano como depredador, que siempre hace un poco su especie, también diría yo, también de alguna manera se está acelerando en este último tiempo. Yo creo que ahí hay otro tema. La ley de las Penches también es una contribución al medio ambiente y también una contribución a ayudar a desacelerar el cambio climático. Creo que hay algo que se nos ha tomado un poco, pero también tiene una especie, ¿no? La ley de las Penches del equilibrio entre los distintos ecosistemas que conviven en la Tierra para la sobrevivencia como especie humana. O sea, ahí es donde yo pienso que me parece muy interesante Romina Pizarro, ¿cierto? Su comentario, y le agradezco poder escucharla porque normalmente, sobre todo los santiaguinos, nos cuesta salir de acá y declarar que somos la única región que no tenemos acceso al mar, no como Bolivia, en Chile. De alguna manera es que la movilidad de lo que se plantea, ¿no? También está generando hoy día una confrontación yo soy historiador social, entonces yo veo las cosas del tabaco, ¿no? Entonces yo hoy día veo una confrontación donde antiguamente no estaba esa confrontación tan clara entre el mundo indígena y los pescadores artesanales de carácter cultural. Hoy día se observa esa confrontación que puede también generar mecanismos de disputas interétnicas que yo creo que son perjudiciales para la democracia. Yo creo que eso es lo que uno empieza a observar a partir de la ley de la gente, está observando esas fisuras que yo por lo menos no las había visto o investigado tampoco en los últimos 20 años, lo cual de alguna manera también me ayuda a pensar que la crisis democrática que vivimos a nivel global por los triunfos extremos también se está dando en torno a esta posibilidad o sociedad que se está construyendo hacia el camino del siglo XXI. Voy a mantener. Muchas gracias. Voy a responder la pregunta y al fondo no alcanzar a tener su nombre. Ay, no lo dije. Mi nombre es Carla Vargas. Gracias, Carla, por la pregunta, la verdad de responder. Y después, hacer una muy breve reflexión. Pero pretendo que sea siempre. ¿Saben qué decir algo después? Tenemos oficina para. La respuesta, que voy a tratar de intentar. Primero, tal vez, bueno, Cristina lo explicó, María Cristina lo explicó muy bien, pero si uno lo quiere desde el punto de vista de la intervención institucional, tenemos una institución que recibe las solicitudes de concierto de comunidades o asociaciones de comunidades, que es la Secretaría de Pesca del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Luego tenemos una institución que es CONADRI, que es la que acredita o no el uso constitucionario invocado. Y luego tenemos otra institución que es el Ministerio de Defensa, que es la que otorga las destinaciones. Desde el punto de vista de la intervención de sus pescas, sobre todo, ahí hay un tema que yo llamo, o que yo evalúo como la relación entre visibilidad y suficiencia. Cuando entra una solicitud, hay requisitos formales de visibilidad.
cosas tan básicas como, ¿no es cierto?, el director de la comunidad esté vigente, bueno, que vengan los papeles que tienen que venir, la cartografía. Quien acredita si existe o no existe un uso constitucional, no hay ninguna duda que es CONADI. No le corresponde a la Subsecretaría de Pesca en el trámite de admisibilidad entrar en esa ley. Pero otra cosa es que, a mi juicio, cuando uno revisa la ley y revisa el reglamento, la solicitud tiene que contener aquellos antecedentes que justifican el uso constitucional invocado. No para que su Secretaría de Pesca haga el análisis de si existe o no el uso constitucional, cuando se le corresponde a la CONADI. Pero creo que tiene que haber más seriedad en la solicitud. Si una solicitud que no es seria, en el sentido de que no presenta los antecedentes que justifican el uso constitucional, activa toda la maquinaria administrativa, incluida las suspensiones y las referencias, por todas las consecuencias que eso tiene, por muchos años, me parece que es un problema que hay que resolver. Y eso es lo que yo, a lo que yo me refiero cuando distingo entre admisibilidad y suficiencia. Creo que ahí hay elementos, no necesariamente se requiere de forma legal, ¿no? Eso eventualmente podría tener alguna aplicación por vía reglamentaria o vía de instructivo. Tendría que haber ahí como... El segundo punto es el tema de la suspensión, cuando hay superposición de la solicitud de ELPO con solicitud de declaración para otros fines. Yo no soy partidario de eliminar la suspensión. Tampoco soy partidario de algunas exclusiones que está planteando un proyecto de ley de los senadores, porque no son senadores antinos, son senadores de todos los partidos políticos, para que no recalcar eso. O sea, aquí se produjo un alineamiento político bien insólito que tiene que ver, obviamente, con la relación que tienen todos esos parlamentarios con la ley artesanal, probablemente. Ahí se propone eliminar de pleno derecho las caletas y caladeros de pesca de la aplicación de la ley. Se propone también excluir a la pesca artesanal del efecto de suspensión. Y bueno, hay varios otros proyectos. Yo no soy partidario de hacer modificaciones en ese sentido. Si solo cumpliéramos lo que dice la ley, que con ahí tienen que informar en el plazo de un mes, haríamos de marzo. Pero la verdad es que con ahí se puede embarcar a veces muchos años. Y eso, aquí está el director de CONADI, hay que respeto y aprecio mucho. Probablemente no es culpa del presidente. O sea, yo quiero dar solo un ejemplo para empezar, no sé si hay inversura acá, pero si uno se va a un territorio como el de la zona de Mapulahual, toda la costa de Currán y San Juan de la Costa. Que hemos ido a esa zona, hemos ido a esa playa, o se llega en bote en alguna de esas zonas, o se llega a pie o a caballo. Hacer un informe de la acreditación de uso ordinario, los recursos que se involucran, los tiempos que se involucran para poner, realmente es un gran desafío. Entonces, no tengo duda que hay un desafío, por eso no le cargo la mata, digamos, a CONADI. Eso por el lado de suspensión. Y agrego dos cosas más y por eso termino. La ley también contempla una preferencia. En caso de que la solicitud de sea informada positivamente por CONADI y sea incompatible con los otros usos, se dice que se debe preferir a la solicitud de ELPO. Sin perjuicio dice que se puedan incorporar los otros usos en el plan de administración. Si eso se pudiera resolver, es decir, si efectivamente los otros usos se incorporaran en el plan de administración, también podríamos resolver muchos problemas. El problema, entiendo yo, es que eso no está ocurriendo, o no está ocurriendo en la escala que debiera ocurrir. Entonces los usos que quedan fuera, que debieran teóricamente poder compatibilizarse o más bien incluirse en los planes de administración, no se hace, por lo tanto, eso es una parte, digamos, de... Y por último hay una cosa que tiene que ver con lo que llaman el bicicleteo. Una comunidad presenta una solicitud, después desafectan la parte, salen o lo sacan porque faltan requisitos formales, vuelven a presentar otro y esto puede ser varias. No hay límites o no hay mayor límite en la ley para que eso ocurra y por lo tanto se empiezan a agregar, superponerse al mismo nivel y entonces el efecto de superación también se da, etc. Y eso también creo que es algo de opción. Y por último creo que también se pueden mejorar los criterios de acreditación. Hay una instructiva de CONADI que dice cómo CONADI hace el trabajo de acreditar recursos culturales. Se modificó el instructivo original que siempre se podrá seguir mejorando. Y una reflexión muy breve al final. Fernando habló del retroceso global de la interculturalidad y habló muchas veces de la amenaza neoliberal, de la conspiración, y parecía que los pescadores artesanales están en una especie como de alianza también con el extractivismo. Yo no sé si comparto necesariamente toda esa interpretación tan conspirativa, digamos, pero quiero resaltar una cosa, no renunciamos al calor. O sea, yo puedo empatizar y comprender de que hay muchos dolores y errores en el pasado, y que la mayoría de las veces han sido los pueblos indígenas los afectados y los que las han sufrido. ¿Queremos reemplazar esos errores y esos dolores por otros errores y dolores actualmente? Porque si eso es lo que queremos, entonces eso se llama revancha, no se llama resolver en democracia los problemas que tenemos. Yo lo único que me hace es no renunciemos a dialogar, no renunciemos a la democracia, no renunciemos a resolver el conflicto de forma civilizada, de forma pacífica, a colaborar, etc.
Sí, no sé, los amigos. Muchas gracias. Sí, vamos. La última ronda y cerramos. Recogemos las 3 preguntas finales y damos 0,5 segundos para que cada uno se pronuncie. Ya. Una anotación. Tenemos que sumar acá. Entonces, es 0,0 segundos. Ya, no lo veo en breve. CONADI, para efecto de las comunidades que tienen demanda territoriales en el norte y el sur, cuando no hay ausencia de título otorgado por el Estado, efectivamente solicita informes antropológicos nacional central, en el norte y en el sur. Esos informes son muy completos y sí contienen los usos del borde costero, del mar. Por lo tanto, hay información que ya está avanzada y que puede ser considerada dentro de estos procesos. Lo que pasa es que el tema tiene que ver, yo creo, internamente, porque la unidad de estudio es la que desarrolla los informes de uso cultural del borde costero, ¿no? La unidad de Estudio. 169. La de convenio. Y los otros estudios los piden cada unidad nacional, pero efectivamente las carpetas van derivadas a la nacional, a fiscalía. Por lo tanto, yo creo que quizás por ahí debería utilizar los conductos internos de información de los datos que produce y ocuparlos de manera más efectiva para este otro tipo de demandas, porque las comunidades, cuando tienen demandas territoriales, en su concepción, el territorio es de mar a cordillera. Y extendido también por toda la costa. Por lo tanto, cuando uno, como antropólogo, en este caso yo soy antropóloga, hace, yo llevo 10 años haciendo este tipo de informes, hace estos informes para las comunidades que demandan territorio, también está considerado el tema del océano y del borde mar. Por lo tanto, yo creo que CONADI tiene mucha información, muchos datos que lo pueden ocupar de forma más óptima para realizar este tipo de procesos y no necesariamente hacer siempre nuevos estudios, porque trabajo con comunidades que, por ejemplo, en el norte para los derechos de agua, en el sur no se gasta un estudio por ejemplo para eso. Los que tienen estudios de fiscalidad, los que demandan, por ejemplo, temas fiscales, es otro estudio. Los para el 20B en el sur es otro estudio, y los piden CONADI y los 3 tienen la misma información. Así que creo que es muy útil el poder considerar. Ahí, y Julio no sé si tenía, pero por favor, porque se quede rápido. Yo creo que es fácil hablar de diálogo, instar al diálogo, ¿no es cierto?, cuando yo me desligo de la responsabilidad que yo tengo que generar como Estado para generar ese diálogo. Entiendo que usted fue experto, ¿no es cierto?, de la comisión que fracasó luego de la consulta. El Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para este diálogo, ¿sí? Y es una crítica que también se dio cuando se generó esta fallida comisión, porque, bueno, el presidente cita esta comisión que está el territorio militarizado durante los 4 años, ¿no es cierto? Si yo quiero solucionar un problema, tengo que hablar con todas las partes, no con las partes que solamente me convienen a mí, ¿sí? En ese sentido, cuando algún comisionado se plantea desde, este es mi piso mínimo, esto plantea la horizontalidad de la discusión, ¿sí? Eso no viene a interferir el diálogo, y creo que hay que tener mucho cuidado al plantear este planteamiento político, ¿no es cierto?, como un piso que prohíbe o que dificulta el diálogo, ¿no? Yo creo que es importante entender que cuando los representantes de los pueblos, que fueron electos a dedo también por el presidente, plantean pisos mínimos respondiendo a las organizaciones a las cuales representan, o a las asociación de comunidades, como decía la misma María Cristina, es importante respetar eso y no verlo como una piedra para el diálogo, ¿sí? Entendiendo que yo como Estado, es cierto que es la parte que ustedes como WINCA representan, no estoy dando las condiciones mínimas para poder entrar a resolver un conflicto que el Estado generó en su momento y que sigue generando y perpetuando. Yo no soy Wicca en todo caso, no me considero Wicca. No, es la representación de Gracias. Julio, rápido, por favor. Sí, quería preguntar al profesor Donoso, y si ya se pronunció de esto, le pido perdón porque un problema llegué tarde. Quería preguntarle si usted ve algún problema de legalidad o constitucionalidad en que el legislativo avance con el proyecto de ley que modifica la ley 20.249 sin consulta indígena, considerando el carácter previo que tiene que tener el instrumento, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas, muy interesante. Ahora en un minuto, María Cristina.
como a María Cristina, Yo, bueno, me quedo con estas reflexiones. Cuando hablamos de preferir, cuando la ley establece en la preferencia, no se refiere a la preferencia del uso. Ya yo quisiera hacer esa distinción que es muy técnica. Se refiere a la preferencia desde el punto de vista de la afectación territorial mediante la figura administrativa. Es decir, no puede haber un área de manejo donde haya un espacio costero mayor del pueblo originario. A eso se refiere, no se refiere a que yo puedo transitar, a que puedo pescar, a que puedo extraer. Y en la práctica, lo que ha sucedido es que ese principio que está en la ley, o ese artículo que está en la ley, ese mandato que está en la ley, no se ha cumplido. Porque particularmente en la región de los lagos, donde la CRUM funciona de mejor manera, cuando hay una solicitud en trámite, ya que está muy avanzada de concesión marítima, de concesión de agricultura, que se entiende que es estratégica para la región, o una caleta, se desafecta. Se aprueba el espacio costero marino con modificación. Entonces, el efecto de la primacía, digamos, del espacio costero no ha sido tal en la práctica. Está establecido en la ley, pero no ha sido tal. Porque muchas se han aprobado con modificación precisamente para tratar de armonizar los intereses regionales con el establecimiento del espacio costero marino de pueblos múltiples. Y lo otro, efecto suspensivo es desde la... y lo otro es que el efecto suspensivo ocurre desde la resolución de admisibilidad. Desde ahí ocurre el efecto suspensivo. Hay una sentencia de la Corte Suprema, si me equivoco ahí, me corrige, respecto de solicitudes de Magallanes, donde concesiones marítimas se otorgaron en el espacio entre que la comunidad ingresó y entre que le dieron la resolución de admisibilidad, se aprobaron 2 concesiones marítimas. Y la Corte Suprema dijo que eso no podía ser, y se tenían que retrotraer, porque para la Corte el efecto suspensivo inicia desde que la solicitud se ingresa. Entonces, ahí estamos en un problema, y creo que eso no se ha resuelto, está ahí. Eso son. Podemos seguir conversando. sí, recuerden que tenemos coffee. Creo que a menos que alguien se le dé comida, pues nos regresamos. Yo creo que una de las estrategias muy liderar es cerrar conversaciones. Y cuando jugar con el límite del tiempo es parte de la segunda estrategia del mundo libre. Entonces tú dejas ensartar una cuña. Creo que eso está bien, muy hábil, ¿no? Ahí la vamos, pero creo que esas cuñas creo que también tienen parte del respeto, y yo no te falta el respeto, ¿no? Entonces, de alguna manera, plantear que la historia social, ¿no? O una visión de la historia es solamente el componente, no sé, o se puede entender como ideológico o algo así, ¿no? Una revancha, ¿no? Creo que una falta de respeto a la historiografía y en sí también a la disciplina. Entonces creo que si tú quieres dialogar y dialogar en la interculturalidad, además con un colega que además compartimos universidad, creo que tienes que también ser respetuoso de las visiones que tienen otros. Yo no he tratado jamás el respeto, ni tampoco ninguneado, ni mencionado, ¿no? tu visión particular que tienes sobre el derecho, que me parece viable, pero también entiendo que dentro de los derechos también hay disputas, ¿no? sobre esas perspectivas. Entonces, yo no creo en que los derechos sean solamente declarativos, porque para el mundo indígena, ¿no? Los derechos declarativos han sido perjudiciales, ¿no? Para la historia de los pueblos originarios. Y ahí sí yo puedo hablar como historiador, que puedo también señalar que puedo haber escrito libros, unos 4 libros a esta altura, muy involucrado en el siglo XIX para entender cómo se construyó el Estado Nacional en Chile. Y creo que el liberalismo en su historia, por lo menos en este país, genera normativas que después van erosionando a partir de distintas estrategias, no solamente los liberales en sí, también creo que la centro izquierda también lo ha hecho. Creo que una estrategia es de financiar los proyectos de la perspectiva intercultural, y eso nosotros lo hemos probado en investigaciones, súper serias también, con fuentes, con archivos. Hemos revisado los archivos de cómo las empresas forestales, que también muchas de estas empresas que están relacionadas con la EXPO están relacionadas también con las empresas forestales, y por tanto estamos hablando de un territorio ya, diría yo, cordillerano al territorio marítimo, donde las empresas forestales tienen su visión sobre el particular del mundo y la economía, donde están ocupando toda su estrategia social y política válida en democracia, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos denunciarlo, plantearlo o poner visiones distintas de sociedad y de cultura. Entonces los pueblos originarios y también nosotros los intelectuales indígenas tenemos argumentos
que no son solo retóricas, son pensamientos basados en la escritura, en el pensamiento latinoamericano indígena, donde tenemos puntos de vista que hemos recuperado a partir también de las visiones orales del mundo indígena. Yo soy historiador, no soy abogado, por tanto, yo ocupo dentro de eso una herramienta de la historia social que es, entre otros aspectos, fuentes, archivos, qué sé yo, fuentes primarias, pero también entrevistas con dirigentes y dirigentes. Entonces, eso también nos da un punto de vista distinto sobre ello. Entonces, la interculturalidad también es el respeto sobre las visiones que hay, y también creo que entre las disciplinas tiene que haber ese respeto, ¿no? Entonces, yo te pediría que cuando tú argumentes también, seas con respeto, porque yo también he sido muy respetuoso para referirme a tu visión, a la visión sobre el derecho. Yo siempre he planteado mi punto de vista, pero si yo no estoy dispuesto, de alguna manera, como intelectual indígena, a que cuando nosotros planteamos argumentos, que ya nos pasó en la Convención 1 y 2, ¿cierto? Se plantearon como retóricas, como sobre ideología, qué sé yo. Esos argumentos también son súper políticos e ideológicos. Y creo que el cierre que acabas de hacer me parece muy ideológico, que creo que también es una visión del liberalismo chileno y que no me parece mal. Pero creo que también es viable poder confrontarlo en la posición democrática y el respeto que debe haber entre la disciplina de defensa social. Yo estamos contra tiempo, solo voy a decir lo siguiente. No me parece que ya le haya faltado el respeto por su pareja en ningún minuto, y me parece que la presentación que hizo también fue ideológica. Y ¿por qué cargamos de una forma negativa la palabra ideología? Digamos? Ideología es expresar ideas. Digamos. Usted tiene la suya y yo la respeto y puedo tener una opinión distinta. No me parece que le haya faltado el respeto. Y respecto a la pregunta suya, Julio, sí, lo comenté en mi presentación, estoy de acuerdo con lo que usted dice, me parece que no corresponde que ese proyecto de ley se tramite sin consulta. Gracias. Súper. Les damos las gracias a todos y todas por seguir conversando en iShopping. Y gracias por el derecho de los abogados para el